Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y hoy el tema será de reflexiones sobre Sudamérica y el Plan Andinia. Antes de comenzar, quiero explicarles que determinadas palabras por la censura de esta plataforma no las voy a decir. Entonces, cuando yo diga que empiece con S y termina con O, ustedes tienen que lleva 8 letras. En realidad empieza con CIO y tiene 5 letras más. Entonces ustedes tienen que relacionar qué grupo es. Otro más que voy a decir entre comillas es pueblo elegido. También para evitar cualquier censura. ¿Ok? Bien, comenzamos. El Plan Andinia busca la balcanización de Sudamérica. ¿Es el Plan Andinia realidad o ficción? ¿Podría en el futuro Sudamérica vivir una situación similar como la que vive o vivió Oriente Medio? Frente a la inminente derrota de Israel contra el eje de la resistencia, ¿es la Patagonia el plan B la palabra que les dije empieza con S y termina con O? El siguiente artículo plantea la posibilidad de que en el futuro América del Sur viva una situación similar como la que vive Oriente Medio. Guerra, desestabilidad e invasiones militares por parte de las potencias occidentales. Así como crearon una primavera árabe para desestabilizar la zona, en un futuro no muy lejano podrían crear una primavera latinoamericana para hacer lo mismo. Así como hay un mapa de remodelación para todo Oriente Medio, donde se plantea crear nuevos países desapareciendo los actuales. Sudamérica podría experimentar un plan similar y eso es lo que esconde el Plan Andinia. Dividir Brasil en varios estados, eliminando la superpotencia de la zona. Igualmente, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia verían la pérdida y fragmentación de sus actuales territorios en mini-estados. Theodor Herzl, se escribe H-E-R-Z-L, padre de la palabra que dije, que comienza con S y termina con O, en su búsqueda de una patria para el pueblo elegido, entre comillas, puso sobre la mesa 3 opciones. 1. Palestina. Les recordaba su lugar de origen y sus raíces. 2. Argentina, la Patagonia. Era una posición privilegiada tanto en clima, posición geográfica y además no tenía muchos habitantes. 3. Uganda, en África Oriental, por ser un gran territorio poco poblado. Al final escogieron Palestina, pero después de 70 años de la creación arbitraria del régimen israelí, no pasa por su mejor momento debido a la crisis económica y la hostilidad que vive con los países de la región, que no lo reconocen como un Estado legítimo, sino como colonos invasores. Todos estos sucesos podrían llevar a su desaparición y su expulsión. Y luego de dejar Oriente Medio, se trasladarían el pueblo elegido, ¿no?, a la Patagonia para crear un nuevo estado. Lo más probable es que sí. La invasión y ocupación ya está aconteciendo desde hace varias décadas. Soldados y personas de origen israelí viajan y se instalan en la Patagonia, muchos de ellos comprando grandes predios con la complicidad de varias fuerzas extranjeras. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la palabra que empieza con S y termina con O, utilizó el Holocausto para chantajear a la comunidad internacional y exigirles un Estado. El llamado Holocausto fue la excusa perfecta para invadir y apoderarse de Palestina. En la actualidad, este grupo que empieza con S y termina con O
nuevamente está mostrando al pueblo elegido como el pueblo más mártir de la historia y está realizando ataques de falsa bandera para controlar nuevamente a la comunidad internacional. En Argentina reside la mayor cantidad de judíos de la región. Y en 1994 aconteció el caso AMIA, donde murieron casi 90 personas. Y se culpó directamente a Irán para manipular los medios de comunicación y demostrar que siguen siendo el pueblo más mártir de todos los tiempos. Frente a la posible derrota y expulsión de este grupo que empieza con S y termina con O, en Oriente Próximo, hechos como la AMIA sería el argumento perfecto para presionar al mundo de que es necesario que les den un nuevo Estado en el sur del continente americano. No se descarta que se produzcan en el futuro más ataques de falsa bandera en territorio argentino. Pero antes de la creación del nuevo Estado, que empieza con S y termina con O, en la Patagonia es necesario el caos y la inestabilidad en la zona, pero sobre todo la balcanización para asegurar la supervivencia de este nuevo Estado, antes de la llegada masiva del pueblo elegido, entre comillas, al sur del continente. Este primero tendría que estar balcanizado y debilitado. Países como Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros, hacen parte de la agenda a los cuales quieren fragmentar. En el caso de Venezuela, se pretende crear la República de Zulia. Así esta región será autónoma e independiente. Así el gobierno central de Caracas perdería una zona estratégica y con importantes recursos petroleros. En el caso de Colombia se pretende crear la Antioquía Federal. Así uno de los departamentos más importantes del país se perdería creándose una nación autónoma independizándose de Bogotá. Hay que señalar que la balcanización de Colombia empezó a principios del siglo XX, específicamente en 1903, cuando Estados Unidos apoyó un movimiento separatista para dividir Panamá de Colombia y así apoderarse del canal interoceánico de Panamá. Y de su importancia geoestratégica, este puerto conecta el Mar del Caribe con el Mar Pacífico y es un puerto comercial por excelencia. Increíblemente, las clases políticas tradicionales colombianas olvidan este hecho y son cómplices de uno de los robos más nefastos de la historia. La tragedia que sufrió Colombia con la pérdida del Canal de Panamá es casi equivalente a que si a Irán, por ejemplo, le quitan el estrecho de Hormuz. Por su parte, Ecuador perdería gran parte de su salida al mar. Guayaquil sería una nación soberana. En el caso de Bolivia, la región de Santa Cruz lograría su independencia de la paz. Hay que hacer énfasis y tener presente que el estímulo separatista se logra con la injerencia de fuerzas extranjeras y la complicidad de las oligarquías de estas zonas. Casi todos estos nuevos países, Zulia, Antioquía Federal, Guayaquil y Santa Cruz, tendrían varias características en común. La gran mayoría tendría salida al mar y tendrían gran cantidad de recursos como petróleo, gas, carbón, oro, plata, lo que los haría autosostenibles económicamente. Además, todos estos nuevos estados soberanos mirarían para el norte, creando tratados de libre comercio, dejando además la instalación de bases militares por parte de otros países potencias, y así separándose definitivamente de sus anteriores banderas. Además, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y desde luego el grupo que empieza con S y termina con O, que es el que manipula a estos últimos, les exigiría a estos pequeños y nuevos estados reconocer al nuevo estado que empieza con S y termina con O de la Patagonia. El actual mapa de remodelación que sufre Oriente Medio, plan elaborado y ejecutado por
la potencia que ya todos sabemos, e Israel, es el que quieren llevar a América del Sur. Balcanizar toda la región para crear un nuevo estado que empieza con S y termina con A en la Patagonia, donde tanto Chile como Argentina perderían territorios. Así que el panorama sería muy distinto para el pueblo elegido, entre comillas, cuando en 1948 usurparon Palestina. Desde el primer día la comunidad árabe le declaró la guerra por ser invasores de sus territorios sagrados y por la limpieza étnica contra los palestinos. El pueblo elegido, entre comillas, tendrían en la Patagonia una opción más segura, ya que no tendrían adversarios de ningún tipo. Ya las potencias cómplices habrían creado con antelación todas las condiciones para su seguridad y supervivencia. Reducir a Sudamérica a escombros y exportar este grupo que empieza con S y termina con O por el mundo es uno de los objetivos del nuevo orden mundial. Así es donde la fraternidad y unidad de los pueblos periféricos debe triunfar sobre el opresor e invasor para evitar que cumplieran sus objetivos. Bien, esto es un pequeño, otra cosa más, ¿no? Del fracaso del plan de Chinon en Oriente Medio. Israel poco a poco pone en acción el plan Andinia, que más que una teoría conspirativa es una realidad. Bien, esto es un escrito del señor Cosio Romero y me parece muy interesante poder compartirlo con ustedes por el simple hecho que así uno entiende de alguna manera que este plan ya fue ideado con antelación, que lo que está sucediendo en Latinoamérica no es al azar y no es para nada una casualidad, más bien es una causalidad. Por tanto, a mí me llama mucho la atención porque esto fue en pocos meses, ¿verdad? Esto fue muy septiembre, octubre, noviembre, en apenas 3 meses todo esto comenzó, fue como un estallido. También hay una cosa que me llama mucho la atención, que fue con la película esta famada Joker, donde él es como si fuera un antisistema, ¿verdad? Y donde lamentablemente también mucha gente que no tiene 2 dedos de frente lo ve como a él como un héroe, el héroe antisistema. Y no es así. No creo que sea casual que haya aparecido también esa película y todas las manifestaciones hayan sucedido casi al unísono y de una manera violenta, agresiva, con masas de gente enardecida, donde el inconsciente colectivo afloró pero mal. Como yo ya expliqué en Influencias Cósmicas Planetarias 3, ahí está muy bien explicado porque hice referencia a Carl Jung, que él habla justamente del inconsciente colectivo. Entonces estamos viendo de que hay muchas situaciones que de alguna manera han influenciado en ciertos inconscientes colectivos, por decirlo de una manera suave. Aparte de eso, hay que entender que hay infiltrados. Y estos infiltrados son gente de cuerpos de élite que están entrenadas en guerrillas urbanas. No cualquiera va a salir a la calle a quemar un autobús. No cualquiera tiene ese pensamiento, menos un ciudadano normal, digamos, un tipo que trabaja, que sabe muy bien que el autobús, por ejemplo, es el medio de transporte para llegar a su destino, que ese destino es su fuente de alimentación, su fuente de ingresos para solventar la casa, la familia, el alimento, todo. Entonces hay que empezar a entender las cosas como son. A mí me llama mucho la atención, primero por eso
quise compartirles este artículo sobre el Plan Andinia, para que ustedes entendieran y empezaran a atar cabos uno tras otro, para hacer las conexiones. Este plan ya tiene mucho tiempo, ya se los expliqué. Muchísimo tiempo. Y ustedes pueden encontrar también muchísimos más artículos con todavía más información si lo desean. Yo quise hacerlo un poco más resumido para que tuvieran en cuenta que no solamente es la invasión a la Patagonia, sino que antes de eso tienen que crear todo el caos, la balcanización que se va sucediendo en diferentes países, que si bien no está exactamente estructurado como lo que acabo de comentarles con el Plan Andinia, sino en este artículo, sino que se han presentado de otra forma. Pero de alguna manera eso era lo que querían hacer, que el caos, bien, ahí está. Por la razón que sea, pero se han generado desde septiembre hasta la fecha. Entonces hay que empezar a tomar, entender toda la situación, porque recuerden que la política, todo lo que es geopolítica es como un tablero de ajedrez. Move ficha, move el peón, caballo, alfil, reina, rey, lo que quieras. ¿Te das cuenta? Geopolítica no es ni más ni menos que lo podemos comparar con el juego de ajedrez, que es perfecto. Y está estratégicamente pensado. El ajedrez no lo juega cualquiera. El ajedrez lo juega aquel que tenga un movimiento, una rapidez mental clara y contundente con mínimo 10 posibilidades de cómo hacer el jaque mate en cada movimiento que hace. Por eso hay que tener una agilidad mental, pero suprema, para poder ser un buen jugador. Y esto, la geopolítica se mueve exactamente igual. Peón, alfil, caballo, reina, rey, todo. En determinado momento, ni antes ni después. Recuérdenlo. Con respecto ahora a Bolivia, bueno, con esto ya voy a terminar. Y también Sudamérica. Primero Sudamérica vamos a hacerlo así. Tiene una cantidad de recursos naturales primorosos, supremos, y que ni siquiera en estos momentos hay muchos que no se han tocado. Uno es el litio. No sé cómo decirlo, porque realmente a veces pienso que la abundancia en ciertos países puede ser su propia desgracia. Pero como 4 países, Bolivia, 21 millones de toneladas de litio, que es fuerte, ¿no? De imaginar siquiera. Con la mayor reserva de litio a nivel mundial, punto 1. Perú, Chile y Argentina tienen litio. 4 países. Vamos a ir viendo. Eso por un lado. La mayor reserva de agua potable la tiene Argentina y Chile. Número 2, ya estamos viendo. Donde las guerras que pueden venir en el futuro, y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo como Etiopía está luchando, está en continua con Egipto. Egipto no está contento que Etiopía haga una represa de agua para que ellos puedan tener su agua en un trayecto del río del Nilo. Que esto nadie lo dice, no lo ha visto, pero está. Busquen, investiguen y dense cuenta. Porque hay muchas noticias que no salen a la luz, lamentablemente, pero están. Podemos decir entonces que ya esa primera discusión que están entre 3 países, ¿no? Pero que Egipto está justamente en contra de Etiopía en todo esto, pero que ya Etiopía está lista, porque ya la represa va a estar casi lista y empezar a funcionar el año que viene. Y están en contra. Bueno, mi amor, solamente le toma una parte del agua de ahí bueno, ahí ya tenemos una primera batalla de agua. Y por eso el ser humano tiene el 70% de su cuerpo es agua. Por lo tanto, es vital el agua potable. Y si no la tenés, fuiste. Así de simple. De momento es lo que hay. Nosotros respondemos a este tipo de genética y de esta fisionomía
fisiología donde uno necesita beber agua todos los días. Así es que todo necesita, tú tienes que cocinar y tienes que utilizar agua para regar siquiera las plantas, agua. Entonces es muy importante. Bien, ahí tenemos eso más todos los otros recursos naturales que tiene Sudamérica, que es muy importante. Perú también tiene cantidad de plata que es perfecta, es una de las mejores platas del mundo, eso para empezar. Otra cosa que también hay que entender, que en el reseteo habla mucho del patrón oro, que también Sudamérica tiene oro a reventar. Pero, ojo, porque la plata sería el siguiente sustituto y donde sería más fácil de manejar. La plata, ojo con esto, atención, ya ir anotando todas las cosas que hay y por dónde van a querer tirar, del hilo, como ya lo empezaron a hacer. Bien, esto es lo que le quería contar. Y con respecto a Bolivia, si bien yo no estoy de acuerdo también que este señor Evo Morales se quería perpetuar, si él tenía un plan de perpetuarse en el poder, ese no era ningún plan. Entonces ahí él tenía que haber sido consciente de que hasta ahí tenía que llegar. Y todo el mundo tiene que tener un límite. Y si él hubiera querido que la labor de sus mandatos hubieran seguido, hubiera entrenado a algunas personas para que así se presentaran a la siguiente elección. No sé, me parece que no es muy difícil. Hay alternativas y hay opciones, pero perpetuarte en el poder no, porque ya entonces estás rozando la tiranía y el dictador. Eso para empezar. Y a cómo se llegó la cosa, o sea, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y qué pasó? Que los que estaban atrás, los detrás del poder, como todos, que hay varias facciones, entonces vieron todo ese revuelto en el río y hay ganancias de pescado. Chao, ahí listo. Hicieron todo lo que pudieron y pusieron a esta mujer, el golpe militar, algunos dicen, otros que renunció, bueno, que lo echaron definitivamente a este señor, lo echaron de ahí, lo echaron de su propio país. Así es que, en fin, está todo muy convulso. Yo esto ya se los vengo anunciando, yo le digo siempre tengan mucho cuidado porque hay mucha convulsión y todo esto. Todas estas influencias cósmicas planetarias que yo ya expliqué que son neutrales. Ahora, de la manera, como te das cuenta, lo estamos viendo, de la manera que utilizan esa energía, si es para positiva o negativa, ¿te das cuenta? Es que está más claro que el agua. Y a todo esto, entender que hay determinadas películas como este Joker, o Joker, como le quieras decir, el Guasón, es la traducción al castellano, él, yo la película no la fui a ver, yo vi solamente un poco el tráiler. No estoy ni a favor ni en contra, no tengo nada que decir del actor. El actor hizo su papel y punto. Y sí lo hizo de maravilla. ¿Qué está mostrando? ¿A un patético? ¿A un psicópata? ¿A un esquizofrénico? Que está fuera de serie, que el tipo deja su medicina y todo lo demás. Bueno, ya creo que a esta altura ya lo vio todo el mundo. Pero más allá de eso, lo que él crea, lo que él está mostrando, ¿qué significa? Eso entra por el subconsciente colectivo y de ahí va la inconsciencia total, obvio. Está todo funcionando, está todo conectado. Todas esas imágenes subliminales. Hay gente que se presentó en determinadas manifestaciones con la cara pintado de Joker. ¿Y esto qué? Te está dando a entender todo lo que hay. Y ojo con los infiltrados. Yo estoy más que segura, existieron tanto en Ecuador, en Chile y ahora aquí, y también lo que fue en la revuelta de Bolivia. Infiltrados, que están pagos, digamos pueden ser mercenarios, y que tienen absolutamente entrenado en guerrilla urbana. Punto. Ahí lo dejo, chicos, deseándoles una excelente semana. Sigamos visualizando la flor de la vida y les mando muchas bendiciones a todo nivel, ¿no? En todo el planeta, pero ahora focalicémonos mucho en el tema de Sudamérica, por favor. Muchas bendiciones, mucha luz y mucha fuerza. Chau, chau.